En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este viernes 24 de febrero. Leemos del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos del 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Hermanos, los discípulos de Juan acusan a los de Jesús de no ayunar. La respuesta de Cristo es muy significativa. Él inaugura el tiempo mesiánico, el de las bodas, el tiempo escatológico, anunciado por los profetas, y el tiempo de alegría en el que no se ayuna por la presencia del esposo. Muchos no saben ver en Jesús al Mesías, no saben reconocer que el reino de Dios es gozo, que es la perla por la que se está dispuesto a venderlo todo con alegría. Siempre hay quien piensa que la renuncia por Dios es un peso. Siempre hay quien tiene miedo del rostro gozoso de Dios, como si el reino fuese únicamente sufrimiento. El ayuno cristiano no se limita a abstenerse de alimentos, sino a desear el encuentro con Jesús, que salva con su palabra. Para comprender esta breve lectura, es preciso ubicarla en el contexto de los versículos siguientes. Cristo se sirve de dos comparaciones. No se pone un trozo de tela nueva en un vestido viejo, y no se echa vino nuevo en odres viejos. Ambas comparaciones aducen otro motivo a favor del comportamiento de los discípulos de Jesús. Ha llegado el reino de Dios, y los discípulos que lo han comprendido se sienten libres de ayuno y de las prácticas judaicas. Los viejos esquemas ya no son la medida adecuada para juzgar la nueva justicia. No hay que esperar que la novedad de Cristo se encierre en los límites de las viejas formas. El reino desgarra el tejido viejo, revienta los viejos odres y renueva los cimientos. Hermanos, el ayuno, ciertamente el Señor Jesús, en este miércoles de ceniza, nos invita a practicarlo, las obras de piedad, y el ayuno también el Señor lo recomienda. Hoy día la Iglesia ha suavizado sensiblemente la ley del ayuno. Por ejemplo, el antiguo ayuno cuaresmal, tan duro y prolongado, no obstante se mantiene en determinadas fechas, como el miércoles de ceniza y el viernes santo, porque son momentos en que la comunidad cristiana se encuentra de manera particular, en estado de vigilia y de espera del Señor. Por eso nunca se permitió ayunar, por ejemplo, en domingo, que celebra la resurrección de Cristo. Aún en estos casos contados, lo que importa en el ayuno, más que la privación de alimento, es el espíritu con que se realiza, es decir, el deseo profundo de conversión, unido a la seriedad de la fe en las tareas y responsabilidades de la vida. En todo caso, aunque se haya mitigado el ayuno de alimentos, sigue en pie el ayuno del vicio y del pecado, de la soberbia y de la lujuria, de la obsesión de tener y gastar. San Agustín decía: para ayunar de veras hay que abstenerse antes que todo o ante nada de todo pecado. Y de acuerdo con la primera lectura, no olvidemos un vicio del que hemos de ayunar siempre, y más en Cuaresma:
la fiebre del consumismo, porque es una bofetada a tantos hermanos nuestros que padecen necesidad. Si nos creyéramos en regla con Dios, porque observamos la abstinencia de carne y lo poco que queda ya del ayuno, mientras nos permitimos lujos superfluos y gastos inútiles, hurtando la ayuda al necesitado, nos equivocamos lamentablemente. Eso es olvidar que hay una bienaventuranza de la pobreza afectiva y efectiva. La penitencia cuaresmal y ordinaria que Dios nos pide siempre es, según las orientaciones de la palabra bíblica de este día, compartir lo nuestro con los hermanos, especialmente con el más pobre. Y es también la penitencia de vida misma, que no es menos dura que el ayuno. Hermanos, estamos pues iniciando esta cuaresma. Pidámosle al Señor que esta práctica del ayuno la podamos realizar, buscando siempre nuestra conversión y haciendo siempre el bien al hermano más necesitado. Pidámosle al Señor pues nos ayude realmente a esta verdadera conversión, haciendo a un lado todo vicio, todo pecado que nos aparta de la gracia de Dios. Feliz día, hermano.